Bueno, mientras Paco se prepara, bienvenidos a Curva Finita. Algo, no recuerdo. A ver, espera. 10 episodios de la hicimos el 12, ¿no? 12. El 12. He contado rápido. Es que este es fácil de contar. El otro es complicado de contar, pero este es fácil de contar. Y estamos con el episodio 2 de la primera temporada, que se llama... Espera, que lo tenía aquí y lo he perdido. Un momento. Ah, claro, es que lo vi en HBO y perdí la... Para mí es el episodio del perro. Sí, es el episodio del perro. Y yo estoy hablando así al lado del micrófono, no sé cómo arreglar esto en post, pero algo haré. Porque además me lo pongo muy cerquita. A ver, esto luego habrá que cortarlo o dejarlo, yo qué sé. Lawnmower Dog. Lawnmower Dog. Que es una referencia a la película y relato y película de Stephen King, ¿no? De Lawnmower Man. ¿Cómo se llamaba en español eso? El cortador de césped. El cortador de césped, que no significa absolutamente nada, pero... Bueno, sí. Sí. El cortador de césped. Se llama el cortador de césped perruno. Ah, vale. Se llama, sí. Ya digo, yo admiro mi héroe. Es la persona... No sé quién es, pero la persona que pone los títulos de los episodios de Rick y Morty en HBO Max, ese es mi héroe. Por favor, escríbenos. Yo quiero entrevistarte. Quiero saber cómo lo haces. Si vuelves a casa satisfecho o no, o satisfecha, o no, o cuando sabes que no había forma, que ibas a fracasar. Cuando viste un título que sabías que era imposible. O sea, no hay forma. Vas a fracasar. Claro, lo que no sabemos es cuándo se emitió esto en... No, bueno, claro, el episodio es del... Se emitió el 9 de diciembre de 2013 en Estados Unidos. Ya, va para 10 años ya. Uf. Sí. Que tiene... Yo lo debí de ver por esa época, claro que... Sí. Hay que recordar que Rick y Morty es coexistió con Community. Y Community era la importante, entre comillas. Bueno, varias primeras veces en este episodio. Este es el episodio que para mí hace la serie. Este es el primer episodio de Rick y Morty. El otro es una especie de presentación de personajes sin mayor... que bien, pero sin mayor nada. O sea, sabes que la serie te hace gracia y que la seguirías viendo. Este es el primero cuando dice, un momento, esta gente... Va de algo, ¿no? Vale, o sea, está contando algo. Varias cosas. Primero, hay una referencia al incesto, nada más. En el segundo episodio de Rick y Morty, que ahora se queja todo el mundo, ya hay un chiste con el incesto. El segundo episodio de Rick y Morty no es que parodien una película, es que parodian como 20. O sea, bueno, sí. El cortador de césped, para empezar, El planeta de los simios, por supuesto, porque toda la historia es básicamente El planeta de los simios. Pesadilla en el strip, Insection, que ponen a parir. Sí. La gente odiaba, en 2013 la gente ya odiaba a Nolan, como es correcto en el mundo. Cosa que la gente ahora piensa que, por ejemplo, hacer un episodio donde parodian La jungla de cristal, que cansino. Digo, pero ya, la serie ya era así. Y el argumento no es nada más que le vamos a dar un cerebro superior al perro de la casa, Snuffles. Sí. Porque además lo pide Jerry, porque Jerry, como todo dueño de perro sabe, el perro es un incordio. Hay que sacarlo a pasear, hay que no sé qué, y los perros son, además, increíblemente dependientes. En ese sentido, la gente... Yo usando un término, digamos, más políticamente correcto, diría que es una responsabilidad. No es una responsabilidad. Además, esto va a quedar rarísimo porque lo de otro lo voy a cortar y entonces va a quedar como que has dicho a qué estabas refiriéndote. Pero todo el rollo de ¿quieres salir? ¿Qué quieres? ¿Quieres salir? El problema de comunicación, claro, el perro quiere cosas. Claro. Tampoco está complicado, pero Jerry sabe que el perro quiere salir, le abre la puerta, pero el perro no va a salir solo, porque los perros además tienden a ser, sobre todo estos pequeñajos, tremendamente dependientes. Entonces no... Y le piden a Rick, ese es el punto de arranque del episodio, que le den algo de inteligencia al perro. A lo que Rick hace un comentario genial pero yo pensaba que la idea de tener una mascota era sentirse superior. Claro. Lo cual me recordó a un episodio de Blackadder, cuando la siguiente temporada, la primera temporada de Blackadder, de Rowan Atkinson, la primera temporada Blackadder es idiota, en la segunda temporada lo hacen listo, con lo cual el listo de la primera temporada lo tienen que hacer idiota. Y luego está el personaje de Hugh Laurie, que todo el mundo conoce a Hugh Laurie por House, pero que este era un actor cómico maravilloso.
que hace de idiota o algo así. Y están desayunando. Y Blackadder hace el comentario de que yo desayuno todas las mañanas contigo porque eres un absoluto idiota y así empiezo el día sintiéndome bien conmigo mismo. Pues esta es la idea. Le da un pelín de inteligencia para que pues no orine la alfombra, que es básicamente el problema. Es un perro bastante más listo de lo que parece porque con ese poquito de inteligencia ya le da de sobra para empezar el rollo. Hay la cuestión de que el perro intenta decirles dónde están mis testículos y ellos le empiezan a confundir como quiero Obama o me gusta la lasaña y lo graban para TikTok y tal. Y mientras tanto Rick ha decidido que en lugar de ayudar a Morty a hacer los deberes como punta Morty, que sería más fácil, que lo que van a hacer es convencer al profesor de matemáticas de aprobarlo, metiéndose en sus sueños y metiéndole la idea en la cabeza, lo cual ya es efectivamente una parodia de Inception. De Inception, que es una parodia tan idiota como Inception, solo que Rick y Morty sabe que es un idiotez todo lo que están haciendo. Claro, sobre todo porque el propio Morty, ¿no?, le dice que bueno, a ver, que es tanto esfuerzo para meter en la idea, si no sería más fácil directamente prepararse el examen, ¿no? O preparar los deberes, ¿no? O las reglas estas de que dicen en un momento, bueno, pues vamos a decirle que cuando despertemos de este sueño no nos mate. Y el otro dice, no, el truco es hacerle pensar. Y claro, complicas la acción. Claro, más entonces de lo dice, y el propio Rick le da otra nueva lección que le dice, bueno, es que el punto de todo esto es no hacer los deberes. Ya está. Sí. Es decir, la gracia es no hacer los deberes. Que sea más esfuerzo la que tenemos que liar para no hacer los deberes que hacer los deberes en sí mismo es lo de menos, que me hace gracia porque conecta mucho con algo muy habitual en Rick, que es sobrecomplicar, ¿no? Las cosas más de lo necesario, pero simplemente porque puede, ¿no? Es como... Claro. Es una cuestión de voluntad. ¿Puedo complicarlas y hacerlas más interesantes? Pues vamos. Y además hay una cuestión de principios. Claro. Lo importante es no hacer los deberes. El esfuerzo, no es el esfuerzo lo que estamos discutiendo. Exactamente. El principio, que es lo que pasaba con lo de los platos en el episodio de la familia nocturna. O sea, no es la cuestión si es más o menos fácil lavar los platos, es el principio lo que cuenta aquí. Y está dispuesto a tirarlo todo por la ventana para el principio. Bueno, esa parte es cachonda porque por supuesto empiezan a entrar en sueños de personajes que viven en el mundo de los sueños y los sueños... ¿Por qué estos sueños? No hay ninguna razón, porque son esos sueños. Es decir, como Inception, ¿por qué sueña la gente eso, no? Ice White Shad, que también la parodia, claro, verdad, la escena de la orgía, que es donde está el rollo del incesto, que además tiene payoff, el rollo del incesto, el chiste del incesto, que eso me gustó un montón. Eso siempre me encantó. Y mientras están entretenidos con esto, ellos conocen a Scary Terry, que es, por supuesto, que además lo indican, que es una versión segura, una parodia segura de un personaje popular, que es por Freddy Krueger. Y además deben ser los primeros personajes ensartados en una escena de terror que piensan con lógica. Y dice, si el bicho te está diciendo que no te puedes esconder, a lo mejor es que sí te puedes esconder. Claro. Y lo que no quiere es que te escondas. Pero lo guay de toda esa parte es que acaba degenerando en la vida familiar del bicho este, de su alienación entre su trabajo y su vida familiar y su vida cotidianidad, personal. ¿no? Sí, vemos a Freddy Krueger cuando está cometiendo los crímenes, pero claro, la curiosidad es saber cómo será el resto de vida en este caso de Scary Terry, cuando no está cometiendo esos crímenes o cuando no está asustando. Y bueno, pues aquí vemos que Scary Terry, pues esta parte suya de cometer crímenes forma parte de su trabajo, ¿no? Y el hombre después, cuando termina su jornada laboral, porque parece incluso como si tuviese una jornada laboral, ¿no?, pues va a su casa y la mujer le pregunta que qué tal le ha ido el día y a cuántos adolescentes han matado hoy y tiene hasta un hijo, ¿no? Y sí, además responde así con furia, un ataque de ansiedad. Descubrimos luego, se meten en el sueño de este individuo, porque el problema de este individuo es que como puede viajar en los sueños, ya no se pueden ocultar en ningún lado. O sea, ya no pueden intentar entrar en los sueños de otros o que han llegado de todas formas al sueño fundamental. Y descubrimos que esta gente va a la escuela, hay una escuela de monstruos y para aprender y tiene las mismas obsesiones y fobias con la escuela que tenemos nosotros. Y
es cuando pues lo tranquilizan, lo destraumatizan, lo convierten en su aliado, lo cual les permite volver al mundo real matando a los distintos personajes que se encuentran por el camino y por fin meter en el profesor de matemáticas que además Rick había entendido que al ser un profesor de matemáticas de instituto Sí, no podía tener ni la más mínima imaginación, claro. como sus personajes de sueño tienen estos sueños. Sí, hay un momento que dice que es profesor de matemáticas, no es un soñador activo. Sí, exacto. Es decir, no, un profesor de matemáticas, pues obviamente la imaginación, los sueños, los sueños no son imaginarnos, o al menos imaginarnos involuntariamente nuevas realidades, y un profesor de matemáticas, pues obviamente no De es capaz matemáticas de instituto. No es ni capaz de eso. Lo cual es simpático porque esta trama B claramente está ahí para que Rick y Morty no estén presentes. Claro. En lo que está pasando en el resto del episodio. Que es que ahí nuestro perrito tiene la suficiente inteligencia en vista que no se puede comunicar para darse cuenta que lo que él necesita son más pilas en su casco. Uh-huh. Y es cuando empieza pues a construir el brazo este robótico. Y Jerry decide que, bueno, esta era la razón, de esto me había advertido Rick, de que no hiciéramos estos experimentos. Y Summer interviene diciendo lo de que no le vamos a quitar, después de haberles dado la inteligencia, no se la vamos a quitar. Lo cual es interesante porque recuerda la película Charlie también. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál ¿No la es? has visto? ¿Cuál es esa? Charlie es la de un chico deficiente mental y le hacen una operación. Es una novela, Flores para Algernon, de ciencia ficción en su momento, que es deficiente mental. Entonces han hecho unos experimentos con un ratón llamado Algernon y consiguen incrementar la inteligencia a Algernon y luego se la incrementa y luego usan a este chico como experimento y lo convierten en un genio. Pero un genio, pero descubren que es temporal el cuidado de Algernon y que acabará degenerando su inteligencia y volverá al nivel del que partió o peor. Entonces esto es una especie de versión, la novela está bien, creo que la escribió un autor relativamente famoso de otro tipo de novela. Es una novela de ciencia ficción que no tiene más pretensión que esa. El argumento que acabo de contar es te la lees si te apetece porque te apetece leer la novela, pero la idea es la de Frankenstein, pero en el sentido de que te hemos revelado el mundo, es la caverna de Platón, te hemos revelado las maravillas del universo, pero te sabes condenado a perderlas casi de inmediato. O sea, no sí, sé bueno, lo que eso en la película, bueno, no sé si el relato, o sea, no he leído el relato, he visto solamente la película de principios de los 90. Era un deficiente mental el que, sí, exacto. que cortaba el césped y empezaba que es la del sí, claramente. Sí, era sí. un deficiente mental que empezaba que cortaba el césped y pues ahora estamos hablando del cortador de césped. Del cortador de césped. Pues un científico protagonizado por Pierce Brosnan, ¿era? Sí. Sí. Pues digamos cogía a este chaval, que era pues eso, el que le cortaba el césped, y lo iba convirtiendo en inteligente mediante una máquina que... La película en su momento fue muy, muy popular porque era una de las primeras películas que usaba imágenes en 3D, Sí. y que hoy en día es horrorosa. Pero sí, digo, horrorosa en cuanto al uso, ¿no? de las imágenes en 3D, porque, bueno, era un 3D más bien feo. Pero, digamos, jugaba, ¿no?, con esta idea de que precisamente cuando a una persona se le va dotando de una inteligencia más allá de la sobrehumana, pues al final va a terminar convirtiéndose, pues viendo al resto como hormigas, ¿no? Un poco me acordé un poco de la peli esta, ¿no? De la que hablamos en aquel momento, la de Orson Welles, ¿no? Cuando miraba hacia abajo en el tercer hombre, ¿no? Sí. Y decía, claro, si me subo a la noria y veo a todo el mundo desde arriba, pues veo a todo el mundo como hormiguitas. Y entonces pues no tendría ningún problema moral y ético en aplastarlas porque son simplemente hormiguitas, ¿no? Digamos, al final tanto en la película como ahora lo que hablaremos en el episodio juega con esta idea de conforme una inteligencia va desarrollándose como superior, pues la tendencia va a ser a aplastar al resto de hormiguitas que van quedando. Pero, curiosamente, el episodio
sigue más la línea de la novela. O sea, Charlie en la novela, o sea, Flores para Algernon, que también tiene una versión, lo llamo Charlie porque la película se llama Charlie, además hicieron una película, es una novela de ciencia ficción muy fácil de adaptar, es que no hay efectos especiales ni nada, es un tío que es cada vez más listo, es como estas versiones modernas, ¿cómo se llama? Esta que hicieron hace poco, la del tío que se tomaba una pastilla, Limitless. Sin límite, sí. Sí, pero no en este plan. La idea es que Charlie es cada vez disfruta cada vez más del mundo porque su inteligencia se lo permite, y su inteligencia es muy, muy superior, pero sabe que está condenado a ser expulsado del paraíso en cierto momento. Y no lo convierte en un ser remoto, sino no es esta tendencia que hay en mucha ciencia ficción, que es la que estás comentando, de usar la inteligencia para convertirlo en un ser remoto, en una especie de dios que ve el mundo por encima de todas las cosas, que es una cosa que parodia Alan Moore con Dr. Manhattan, ¿no? Sino todo lo contrario, es decir, le da a Charlie la posibilidad de ser Charlie, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, pero hay todo este tipo de cosas corriendo por ahí, pues el pobre perrito se cambia de nombre, dice que Snuffles es un nombre de esclavo, y bueno, a lo que íbamos. Jerry, que me había olvidado Jerry dice que, bueno, ya está, se ha acabado. De esto nos había advertido Rick, le vamos a quitar el casco y las pilas. Y Summer hace un comentario muy curioso, no podemos hacer eso. Sería como Indian Giving. Que es un término muy poco respetuoso, porque se refiere a que los indios americanos entendían el intercambio de regalos más como un intercambio que como yo te hago un regalo y no espero nada a cambio, que esa es una idea de los europeos. Entonces, te hice un regalo, te doté de inteligencia, no te la voy a quitar. No voy a, está mal empleado, es decir, porque se trata de dar y quitar, con lo cual ya no es eso, porque se supone que Indian Giving es esperar reciprocidad, y encima es irrespetuoso por el uso, porque es simplemente una combinación, una confusión cultural, y luego porque efectivamente el perro es su esclavo. O sea, el perro es una cosita a la que Jerry se cree con derecho a quitarle la inteligencia, ¿no? Lo divertido es que se hace llamar luego Snowball, que es de Rebelión en la Granja. Es el personaje de Trotsky de Rebelión en la Granja. Claro. Y está toda esta escena de terror. Este sí que es de terror, cuando Snowball se presenta con su traje, con su mecha, allí reclamando sus testículos. ¿Dónde están mis testículos, Summer? Que era lo que estaba intentando decir al principio, claramente. Y todo esto de repetir los tópicos de lo que hacemos con perros con los humanos, que a mí eso me parte. Y en un momento dado, Summer dice, viendo cuando los perros empiezan a tomar el control de la casa y del mundo, y Summer dice, no, la inteligencia no sirve de nada, por eso yo me limito a sacar suficiente en todas las asignaturas. O sea, como que conscientemente intenta mantenerse en cierto nivel. Eso me pareció muy simpático. Cuando por fin los han echado a la casa es cuando vuelven Rick y Morty, claro, por supuesto, ¿no? Además, la gracia es que todo esto que de los perros, bueno, la revolución, ¿no? Que monta Snowball, ¿no? Cuando empieza hasta el final, son varios meses. Sí. Entonces, vemos aquí ya en el segundo capítulo de la serie, algo de lo que ya hemos hablado en los anteriores, que es este juego con el tiempo, ¿no? Con este juego con el tiempo que tiene siempre la serie, de que muchos de los acontecimientos pues se desarrollan durante largos lapsos de tiempo. Aquí, supuestamente, ¿no? Han sido varios, no recuerdo ahora mismo si... Sí, pero aquí lo justifican al final. Claro. Porque combinan las dos líneas temáticas. Es decir, con esta idea de totalmente aleatoria, ¿no? De que se inventa Christopher Nolan, de el tiempo va más lento dentro de los sueños, y por eso nos dicen que el tiempo que han pasado Rick y Morty en su aventura con que el profesor le consiga un aprobado, en la realidad han ocurrido varios meses. A mí lo que me hace gracia es que parodian esa cosa de Nolan de además ir soltando las reglas del juego a medida que se está desarrollando el episodio, ¿no? O sea, de pronto alguien dice, no, porque es que lo que pasa es esto. Y tú dices, ahora, ¿no? Bueno, al final, ¿qué pasa? Que Snowball le tiene mucho cariño a Morty y decide que Morty va a ser su
Hay un momento en que Jerry intenta tener el control orinando encima de las armas, con lo cual Snowball le hace lo que había amenazado con hacerle antes. Hay un payoff ahí también bonito. Y por supuesto el payoff de la parte incestuosa, cuando la imagen en sueño de Summer, que no se sabe de dónde sale, porque hay Summer en el sueño del profesor de matemáticas, está ahí, se le insinúa a Morty en sueño. Y luego está la parte que a ti te gusta, que eso es un detalle magnífico, porque además está de fondo, ¿no? Porque están los dos adultos, Jerry y Morty y Beth, hablando por encima de estos dos. Y estos dos se van. No, Summer quiere abrazar a Morty. Sí. Y Morty se aparta inmediatamente. Sí, ¿no? Porque prácticamente le pone la cabeza, ¿no? Entre los pechos. Ya nos irán contando que, claro, que Morty es un adolescente y las hormonas las tiene disparatadas, sí. Las tiene revolucionadas, claro, y revolucionadas hasta el límite que en algún lugar de su cerebro tiene incluso fantasías sexuales con su propia hermana, que ya sabemos en qué terminará desencadenando en aquel capítulo ya donde directamente tienen un hijo juntos precisamente para salvar el mundo o el universo. Ya llegaremos. Claro, es decir, esta idea del incesto siempre hay de fondo. Entiendo que es algo que incomoda a mucha gente en Reddit. Claro, obviamente en esta época pues no... Era visto más como una cosa de... Mira estos de Rick and Morty que malotes, ¿no? Sí, haciendo chistes con el incesto. En 2013 todavía no éramos woke, entonces todavía estas cosas no estaban tan mal vistas. Y como esos chistes durante con el tiempo, digamos, ya empieza, ya hay, ¿no? Ya hay voces en la última temporada, ¿no? Tuvimos ya directamente ese episodio donde nuevamente el incesto formaba parte de cuando Jerry no tenía que, o en el de las galletas chinas, ¿no? Donde Jerry ya directamente pues tenía, se veía, digamos, como una especie de destino de copular con su madre. Por cierto, son 5 niveles de sueño, aparentemente. Sí, claro, bueno, son 5, porque no sé, en la primera Inception creo que eran 3 o 4, no sé. Pero, claro, es decir, la gracia aquí es que hay un momento incluso en el que ya hay un Scary Terry que no tiene, ¿no? Van avanzando, ¿no? En los niveles, que ya hay uno que no tiene... Scary Glenn se llama. Scary Glenn, eso es. Scary Glenn, que es el que no tiene... Que es el que no tiene ya cuchillas, ¿no? En las manos. Scary Glenn es el profesor ya del último final, el hippie, ¿no? Bueno, aquí llegamos al final del episodio. Se ven varios meses de conquista de los perritos conquistando el mundo y luego descubrimos que no, que están en el sueño de Snowball. Combinamos por fin las dos líneas narrativas. La parte chula de esto es que han estado parodiando Inception durante toda la parte del mundo de los sueños, incluso parodiando la manía esta de ir soltando las reglas a medida que la narración las necesita y se las va inventando. Es decir, o sea, ni siquiera está bien hecho. Perdona. Eso ocurre precisamente en una película con Freddy Krueger, que es Freddy contra Jason. Claro, que al hacer ese cruce, claro, todas estas películas, tanto la de Pesadilla en el Strip, también le ocurre eso, ¿no? Que tienen que ir inventándose las reglas, ¿no? De cómo y de la forma en la que matan a Freddy Krueger en la primera película ya no sirve para las siguientes. Sí. Y la película esta de Freddy contra Jason, precisamente hay un momento en el que obviamente es una película, no te puedes tomar en serio, pero hay un momento donde los personajes van diciendo las reglas y tú dices tú, pero bueno, ¿quién les ha dicho cuáles son las reglas? Cuáles son las reglas? Es decir, porque además la gracia es que siempre que se inventan una regla, siempre obviamente es por intuición, siempre es como, esto tiene que ser que tal. Y resulta que es así. Claro, por lo menos en Inception, Nolan mete a un personaje que está aprendiendo las reglas sobre la marcha, ¿no? Sí. Se supone que Leonardo DiCaprio, ¿no? Es el personaje que ya sabe todas las reglas, y el personaje de Elliot Page eres el que precisamente va a aprender, es el nuevo, ¿no? El que ha llegado nuevo y va aprendiendo las reglas sobre la marcha, y después
dispositivo muy vago, ¿no? Para un guionista de meter precisamente a un personaje para que vaya aprendiendo las reglas sobre la marcha. Y aquí ocurre 3/4 de lo mismo, donde directamente van aprendiendo las reglas sobre la marcha, pero que es algo muy habitual, no solamente porque es un poco por quitarle el golpe a Nolan. Es decir, el problema es algo muy habitual en películas precisamente como Pesadilla en el Street, sí, donde hay unas reglas supuestamente que es Freddy se te mete en sueños y te mata, donde continuamente tienen que estar adaptando a las reglas y inventando las reglas, claro, porque si no, no habría segunda y tercera parte, porque claro, si ya conoces las reglas ya sabes cómo matarlo. Pero yo creo que lo que están parodiando no es tanto que te estés inventando, que las reglas sean inventadas y te tengas que inventar nuevas reglas, sino que alguien que va de cineasta, de tío capaz luego de decir, voy a hacer 2001, bien, ¿sabes? Que ese tío haga un guión que tú estás viendo la película y parece, mientras la ves, parece que llegaron a ese punto de la película y alguien dijo, ¿y esto cómo se justifica? Y la regla no estaba en el guión, se la inventaron sobre la marcha para poder justificar lo que está pasando. O sea, no es que esté contando las reglas cuando no es necesario en el guión contar las reglas, sino da incluso la impresión de estar improvisada sobre la marcha. Hay una película que hace eso muy bien y es una de las películas que a mí me encanta y que mucha gente odia, que es la joven del agua de Shyamalan. La he llegado a ver, que precisamente va de un cuento y va de cómo digamos, la base, ¿no? Al final de la película es cómo se van desarrollando las mitologías, cómo se van desarrollando los cuentos, y hay una serie de misterios y tenemos que entender este misterio. Y al final es una película que el propio Shyamalan, ¿no? Cuenta que es una película, digamos, que se le ocurrió contándole cuentos infantiles a sus hijas. Y digamos, como que cada día tenía que inventarse, digamos, un nuevo capítulo de ese cuento que lo iba improvisando y sobre la marcha iba inventándose las reglas de cómo funcionaba el relato. Claro, La joven del agua es una película que precisamente va de eso. Exacto, sí. Es decir, hace aposta, es decir, juega precisamente con esa idea de que en un relato fantástico, en un mundo que no se rige por nuestras reglas del mundo, digamos, real, pues obviamente hay que ir construyendo este mundo y obviamente ese mundo se puede construir de muchas maneras. Ya lo que he dicho, ¿no? Nolan lo hace probablemente de la manera más chapucera posible, que poner un personaje a otro explicándole las cosas. Eso está feo. Como narrador no es la mejor manera, pero que es algo muy habitual en ciencia ficción. Es decir, aquí ya estamos en un capítulo donde ya la ciencia ficción propiamente dicha hace acto de presencia, y es donde en esa idea de la ciencia ficción, donde hay que construir mundos que se rigen por otras reglas diferentes a los nuestros, hay muchas maneras, ¿no? Y los buenos narradores de ciencia ficción, pues digamos, dejan que el mundo hable por sí solo, y de esa manera, pues nosotros como espectadores vayamos entendiendo la guerra, vayamos entendiendo las reglas de ese mundo, o como nuevamente podemos hacer como Nolan, de poner a un personaje, poner a otro personaje explicando las reglas sobre la marcha, como si, claro, hay un momento en Inception que el personaje de Elliot Page podía haber dicho, bueno, pero esto ¿por qué no me lo explicaste antes? Sí, ¿por qué no hay un manual? ¿Por qué no me lo has explicado antes? ¿Por qué no tienes un cuaderno, un librito con las cositas apuntadas? Con las cosas apuntadas, me lo pasas y yo lo repaso. De nuevo, insisto, no es el mecanismo, porque a veces simplemente, oye, que no hay problema, no me interesa esa parte. Explico las reglas porque quiero ir al sitio al que quiero ir. Y tengo que ir de A a B, pues digo, pues se subió a un elefante mágico volador que resulta que estaba ahí. ¿Qué quieres que te diga? Ya está, no pasa nada. El problema de Inception es que parece que está improvisado mientras hacen la película, que es la gracia, que es lo que creo que están parodiando aquí. Sí. Pero aquí ganan. Claro. Porque lo que hacen es usar todo eso que se han ido inventando en la trama B para desmontarlo. Para ir a la trama A. Y decir, todo esto, que parecía una parodia de Inception, es lo que vamos a usar para resolver la trama A. Todo esto, este chiste con películas y tal, es lo que le vamos a usar para Snowball. Y es lo que, y claro, le lleva 2 frases explicarlo a Rick. Claro. Y de hecho lo que tiene que aclarar es, no, eso de que te hiciste caca encima, eso pasó de verdad. O sea, lo que aclara es la parte que a Morty le gustaría que no hubiese sucedido.
Además, Morty está ahí con mujeres, la parte así como más machista del episodio, que era así un poco tal al principio, y no quiere realmente salir de los sueños. Y es cuando le dan las pastillas estas, dice, esto me va a hacer despertar, en plan Matrix. Sí. No, te va a provocar un fallo del hígado. Porque, y esta es la grandeza de este episodio, es la parte que lo conecta con Flores para Algernon y lo aleja de todo este tipo de ciencia ficción como Limitless o el cortado de césped y todas estas de inteligencia superior. ¿Cómo se llama esta horripilante que hizo Johnny Depp? Que iba Transcendence. Sí, que es el director de fotografía de Nolan. Sí, que es un horror de película como poca, sí. Pero aparte sí va a haber, no es que sea mala ciencia ficción, que mala ciencia ficción es muy mala. Mala ciencia ficción hay mucha y se puede ver y pasártelo bien. No, es que la película es una abominación, vale. No, es Snuffles, Snowball, que Snuffles es un nombre de esclavo. Snowball se ha vuelto todavía más empático. Claro. Está dispuesta a sacrificarlo todo por el fallo hepático, bueno, kidney, el fallo renal de Morty, ¿no? Y Rick así disfrazado de perro, con su mecha también, su mecha creo que es de cartón, no sé lo que era. Y el perro contable, que ese es el detalle que me maravilló, porque hemos visto imágenes de los perros conquistando Estados Unidos que no eran reales, eran parte del sueño de Snowball, y ya en vista de que tenemos que meternos en un mundo de sueños y justificar el desfase temporal con que en uno va más despacio, pues montamos toda la trama B, nos reímos de Nolan y luego lo usamos igualmente en plan, mira, yo sé hacerlo mejor. Y efectivamente lo saben hacer mejor. Primero lo hacen en 20 minutos. Y segundo, he hecho todo el chiste para poder usarlo después en serio, ¿no? Que es cuando Snowball se da cuenta que él no quiere ser como los seres humanos. O sea, él no quiere tener esclavos. Y es una de estas veces en que Rick gana usando la empatía del otro en su contra. Claro. Que me parece lo grande del episodio. A mí me recordó mucho obviamente a los dinosaurios. A los dinosaurios. A los dinosaurios de... Tenemos, ¿no? Esa idea de que en estas películas, ¿no? que hemos mencionado, donde la evolución, el personaje evolucionado precisamente usa su carácter evolucionado para imponerse al otro, ¿no? Para imponerse al más débil, para imponerse al inferior. Y aquí precisamente lo realmente esperanzador, porque al final es una ciencia ficción con ánimo esperanzador, es precisamente no. Si eres más inteligente, si eres más listo, si eres un ser que a mí me conecta también un poco con el Kubrick, ¿no? De 2001. Exacto. Es decir, de precisamente ese estadio superior no te va a llevar a imponerte, sino precisamente a un estado de empatía que provoque que, como dice aquí Snowball, no voy a hacer lo mismo con vosotros, no voy a hacer lo mismo que habéis hecho conmigo, sí, porque lo que sería es ponerme a vuestro nivel, si yo os convierto a vosotros en el esclavo. La referencia también, obviamente, está en el, creo que lo has dicho tú antes también, en el planeta de los simios, ¿no? Sí, exacto, César. Donde tanto las tres versiones, ¿no? Juegan un poco, ¿no? Con esta idea de precisamente si consigo ser un ser más avanzado y hago lo mismo, al final no estoy siendo un ser más avanzado porque estoy cometiendo los mismos errores que cometiste tú. Pero eso es lo que a mí me llama es decir, cuando yo vi el episodio originalmente, es que recuerdo la impresión que tuve cuando lo vi originalmente fue decir, esto es ciencia ficción de verdad. Claro. Es una ciencia ficción que no se deja llevar por el cliché. Si se está dejando llevar por el cliché es deliberadamente, porque estoy usando el cliché para cualquier otra cosa que me hace falta, y es capaz de alcanzar una conclusión que no es la habitual. Porque la habitual es la otra, la de me convierto en un dios remoto y los seres humanos me empiezan a ser indiferentes. No, aquí es la inteligencia te hace más empático, te hace ser más cuidadoso, te hace querer más, te hace expresar más tu amor hasta el punto de que las cosas materiales dejan de importarle a Snowball, y después la revolución que tiene éxito. No el revolucionario que traiciona el propio código de la revolución, no, todo lo contrario, lo reafirma.
en parte se debe a otro efecto, que ahora voy a otro detalle que ahora comentaré. Snowball cambia el mundo. La sociedad humana y la sociedad de los perros sin traicionarse. Y en el momento en que puede traicionarse, decide no hacerlo. Y eso es el triunfo de... Hubo una época en que las películas de Pixar cambiaron, y yo se lo he contado una vez a mi hija, hubo una época en que cambiaron y empezó una serie de películas de Pixar donde el protagonista ganaba perdiendo. Era el hecho de perder lo que le hacía ganar. Rayo McQueen parándose en la carrera y empujando al otro coche, con lo cual perdía la carrera, pero ganaba la humanidad. Y aquí sucede exactamente lo mismo, solo que encima es una revolución. Claro, porque la historia, ¿no?, está llena precisamente de líderes. Es decir, yo creo que tenemos una de las cosas de las que habla también el capítulo, ¿no? Esa responsabilidad del líder, que hay un momento en el que es capaz de ver que esa revolución es fácilmente manipulable, digamos, esa revolución, digamos, se le puede ir de las manos, ¿no? Se le puede y puede acabar desembocando nuevamente en un nuevo, no en un nuevo sistema, ¿no? Sí, en el mismo sistema de opresores y oprimidos, y precisamente en esa inteligencia superior que ya tiene Snowball, decide dar un paso, no atrás, sino al lado. Decide dar un paso al lado y decir, no, precisamente la revolución tiene que tener como objetivo cambiar las cosas. Si las cosas siguen siendo exactamente igual, no me he convertido en el líder que probablemente debería ser. El líder que mi inteligencia me permite ser. Claro, usa su inteligencia y su empatía para trascender el eje de coordenadas en el que se está moviendo. Que eso me parece lo curioso del episodio. ¿Por qué pasa esto? Porque a lo mejor pasa, me puedes decir alguien, tú que me estás escuchando ahora, me dirás, pero eso pasa por una cuestión de fuera del episodio. Y yo te diría, me da igual, porque lo que acabo de escribir está en el episodio. Claro. Y lo que tú acabas de comentar está en el episodio. ¿Por qué está en el episodio? Da igual. El episodio, tal y como nosotros lo vemos, es así. Justin Roiland quería hacer una serie de dibujos animados sobre un mundo de perros, así que cuando los perros hablen del portal y se van a otro mundo, por eso hay todos estos comentarios de Morty y Rick sobre que ellos verían encantados una serie sobre hasta 11 minutos y hacen un comentario que me partía de la risa, dice, incluso, y podría ser storyboard driven, que para los que no sepan, muchas series de animación no se hace un guión, sino se tiene una idea y lo que se hace es el storyboard. O sea, la serie, el guión se crea en el storyboard directamente, ¿no? Para jugar precisamente con la animación, ¿no? Y dejar ese factor de experimentación. Así que ese es el comentario simpático. Y uno podría decir, bueno, pasa por eso. Sí. Pero lo gracioso de analizar el episodio es dar, por supuesto, que el episodio es así, porque es así. Sí. Y que la lección que está transmitiendo sobre cómo se hace ciencia ficción. A mí eso es una cuestión. Yo soy lector de ciencia ficción desde los 8 años, muchísimos años, décadas leyendo ciencia ficción, participando del mundo de la ciencia ficción, haciendo un fanzine de ciencia ficción durante 10 años, escribiéndola, traduciéndola. Y me fastidia la ciencia ficción que fracasa en ser ciencia ficción. La ciencia ficción que, pudiendo decir algo diferente, dice lo de siempre. Y aquí, cuando vi este episodio, dije, esta serie está dispuesta a decir otra cosa. Esta serie está dispuesta a hablar de la empatía y conectar la inteligencia directamente con la empatía. Claro, porque el tópico, precisamente, el tópico es ese del que ya hemos hablado, y que precisamente que cuando un personaje adquiere un poder, en este caso el poder es, digamos, una inteligencia superior al resto, por desgracia se tiende al pesimismo, ¿no? Se tiende al pensar que esta persona que es superior, de una inteligencia superior, la va a usar, o el poder, ¿no? El poder del líder, ¿no? Que es uno de los temas de los que también se trata aquí, que el líder con poder va a tender a
traicionarse a sí mismo, va a tender a traicionar esos ideales o a imponer, ¿no? Esas ideas porque sabe que son que son las correctas, pero obviamente pues el líder, como su nombre indica, pues tiene que ir por delante, a veces convenciendo, pero por desgracia en la historia de la humanidad el líder ha terminado más imponiendo que convenciendo. Ujú. Y hay un momento que yo creo que el propio Snowball se da cuenta que precisamente dando ese paso al lado va a convencer a los demás Ujú. más que si él intenta imponer su voluntad o su programa ideológico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que precisamente en esa demostración de empatía es la que va a propiciar que esta familia o el mundo en el que vive sea un mundo mejor, ¿no? Precisamente dando esta demostración, ya veremos que esto no ocurre porque 10 años después vendrán los dinosaurios y se encontrarán que tampoco ha Nada ha cambiado cambiado mucho, mucho, sí. no ha cambiado mucho la cosa, y precisamente los dinosaurios, ¿no? Del capítulo de esta última temporada no entendían nada, ¿no? Los pobres dinosaurios se quedaban todo el tiempo diciendo, pero bueno, ¿por qué no sois amables entre vosotros? ¿Por qué no sois empáticos entre vosotros? ¿Por qué no sois mejores personas, ¿no? Cuando tenéis la posibilidad de serlo. Claro, aquí vamos a seguir durante 10 años a un personaje de una inteligencia superior como es Rick, al que precisamente le fastidia que otros que también tienen una inteligencia asimilable a la suya no usen el poder de esa inteligencia como lo usa él, ¿no? Y está continuamente pensando que hay una agenda oculta, ¿no? Lo piensa en los dinosaurios, lo llega a pensar aquí también en algo estarán tramando, ¿no? Para Rick no existe esa posibilidad de no ser ese Orson Welles mirando a todo el mundo desde arriba como si fuesen Hormiguita. hormiguitas. Por eso a mí me encantó el episodio en su día de los dinosaurios, porque de nuevo la serie reafirmaba esa una y otra vez, porque además ya hemos hablado alguna vez de los fans desastrosos que puede llegar a tener Rick y Morty, de esa equiparación de la inteligencia. Primero, la inteligencia es una invención moderna. No es una invención, no es una invención de la historia de la humanidad. Desde que a alguien se le ocurrió que eso se podía medir y que había un número y que había una cosa que era la inteligencia, ¿no? El cociente intelectual es un numerito que indica poco más allá de una capacidad para hacer ciertos test, ¿no? Pero puede estar correlacionado con otras cosas. Pero esa es una idea. Pero se lleva más lejos, y la llevaban muchos fans de Rick y Morty, la idea de que inteligencia equivale a autoridad moral. Claro. O sea, que tu superioridad intelectual te da derecho a, que es lo que hace Rick, pero Rick siempre fue una parodia. Sacas a los dinosaurios de otra vez más para decir, no, la inteligencia puede llevar a la empatía, puede llevar a otra forma de ser en el mundo y de actuar en el mundo, pero todo eso estaba ya en el episodio de Snowball, que los fans de Rick y Morty se arreglaron para olvidar durante 10 años. ¿Sí? La serie se siente en la necesidad de vez en cuando de decir, oye, no, ser inteligente, estar al nivel de Rick, no necesariamente te dice, tienes que ser como Rick. Esa inteligencia puedo hacer lo que me dé la gana, es un concepto moderno que tiene mucha gente y es un cliché como otro cualquiera. Y que la inteligencia es, como tú bien acabas de decir, es pues una capacidad que no está relacionada con la moral. Obviamente, pues no es seguro que Hitler era un señor muy inteligente, porque tuvo la capacidad de montar un sistema para y eso una cosa no. Un poco lo que yo mencionaba antes de esta idea, ¿no? Del Snowball como líder. Obviamente un líder tiene que tener una capacidad de convencimiento, una capacidad de manipular, obviamente, a los demás para que piensen como él o al menos le hagan caso, ¿no? A la hora de seguirle los planteamientos que Rick, por ejemplo, nunca quiere ser un líder. No. Y solamente un lugar donde es líder, que es precisamente en el consejo de Rick, ¿no? Que al final son todos el mismo. Rick no tiene una aspiración de si cree de forma equivocada que su inteligencia le provoca
este nihilismo, ¿no? Moral del que hemos hablado, ¿no? Este está por encima del bien y del mal, que sería un poco bueno, como muchas veces, ¿no? También se habla de la figura, ¿no? De los artistas, ¿no? De que los artistas están por encima del artista, ¿no? Como una persona por el que ve el mundo de otra manera y que está por encima del bien y del mal. Y por eso, pues, pueden... No tienen que pedir disculpas, ¿no? Por su visión del mundo. Y si nos resulta incómoda es que no estamos Claro, nosotros no estamos en el nivel, ¿no? En el que está ese artista. Que precisamente ya en el segundo capítulo se haga esa reflexión sobre precisamente una serie, ¿no? Que está protagonizada por un personaje extremadamente inteligente que nos diga que la inteligencia también debe llevar compaginada una responsabilidad en el uso que haces de esa inteligencia. No creo que anule al personaje de Rick, sino precisamente lo que nos está diciendo. No, el personaje de Rick ha decidido usar su inteligencia de esa manera amoral. Amoral e inmoral. Es decir, no solamente sin moral, sino de forma negativa. Y él está convencido y él está continuamente diciéndose a sí mismo que el sistema está pensado de opresores y oprimidos. Es decir, él cuando le dice a Jerry, ¿no? Que yo pensaba que todo el sentido de tener un perro es precisamente sentirte superior a él, el propio Rick está entendiendo mal para qué sirve tener un perro. Exacto. Ya están desarrollando un sistema de opresor y oprimido. Sí. Está tal cual, sí. Ya nos está diciendo que su sistema de valores es de arriba a abajo. Obviamente, mis capacidades inteligentes no son las mismas que las de mi perro, ¿no? Simplemente son capacidades diferentes. Obviamente, yo soy capaz de hacer cosas que mi perro no es capaz de hacer. Pero si tú te planteas que tú vas a tener a tu perro como en un estadio de superioridad, pues obviamente pues puedes tender a maltratarlo, puedes tender a sentirte continuamente superior a él, que es lo que le ocurre a Rick. Rick se siente superior a todos y no tiene que dar explicaciones de sus actos porque moralmente entiende que dentro de ese nihilismo, ¿no? Que gusta tanto muchas veces a los comentaristas de Reddit, ese nihilismo es el de, bueno, no tengo ni siquiera que dar explicaciones, ¿no? Hay un comentario, ¿no? Habitual al hablar, ¿no? de Rick y Morty, que es una serie para espectadores inteligentes, ¿no? Sí. Son dibujos animados para espectadores inteligentes. Claro, una cosa que es terrible. Si lo planteas en esos términos, es una serie inteligente, es una serie que trata temas, pero bueno, que si las quieres ver para reírte y echar un rato, que no, tampoco pasa nada, tampoco hay que buscarle. Pero esa idea de que yo soy espectador de Rick and Morty, ¿no? Yo soy espectador de Rick y Morty. Esto no es una serie de dibujitos del 3 al 4, esto no es Family Guy haciendo chistes fuera de políticamente incorrectos y fuera de tono, no, aquí hay algo más, ¿no? Y al final, por desgracia, lo que ha ocurrido con los espectadores con muchos, ¿no? Espectadores de Rick y Morty, y que tenemos que sufrir, ¿no? Los espectadores que decimos que nos gusta Rick y Morty, que parece que incluso muchas veces nos tenemos que justificar, a pesar de esos que dicen que esto es una serie que va de algo más y que es para espectadores inteligentes. Al final están cometiendo, obviamente, el fallo de Rick y por eso, ¿no? Hay muchas veces tanta identificación con Rick, cuando en realidad a los personajes a los que tenemos que admirar y los que precisamente le dicen a Rick, no, es que estás equivocado porque estás usando mal tu inteligencia, en este caso sería Snowball y los dinosaurios, claro. Pero digo yo que debe ser frustrante, ¿no? Ser el guionista de Rick y Morty, hacer este episodio que parece que está claro y 10 años después tener que volver a hacerlo porque claramente no quedó claro. ¿Hasta dónde llega la cuestión? Es que es Rick el que le provoca el fallo renal a Morty para poder ganar. No lo hace Snowball. Snowball no así le hace daño a Jerry, pero porque Jerry se pone especialmente tonto. Y antes simplemente se había limitado a amenazarlo, no había hecho nada, solo con... Y Jerry sí que estaba más que dispuesto a quitarle la inteligencia a Snowball. Pero el fallo renal se lo provoca Rick. Rick es el que vale cualquier medio para ganar. Mientras que Snowball es el de, oye, un momento. Hay otra manera, sí. Rick es el que acepta no solo la jerarquía superior, sino además el razonamiento
inteligencia implica poder, y si tengo inteligencia tengo poder y por tanto autoridad moral y no me tengo que preocupar más. Que es la cuestión esta que gusta tanto de los psicópatas. Ya he citado el libro varias veces, el de por qué nos encantan los sociópatas. Claro, efectivamente, es un Don Draper, es un Walter White. Claro, sí. Yo soy más listo que tú, por tanto yo tengo autoridad sobre ti. Claro, el personaje de Blackadder opinaba lo mismo, pero igualmente se supone que es una parodia, que no querría ser Blackadder. Claro, el problema es que te identificas con esos personajes porque acaban siendo cool, ¿no? Acaban siendo guays, que es lo que le pasa a Rick. Y por eso tienen que luego insistir en que no, es que este hombre tiene muchísimos problemas, ¿eh? Comenté, ¿no? Hace poco creo que estaba volviendo a ver Breaking Bad con mi hija y es un sociópata. Y es un sociópata desde el primer capítulo. Es un señor extremadamente inteligente, pero es un señor que continuamente está justificando de esto lo he hecho por mi familia, esto lo he hecho por... Y siempre tiene una justificación como que moralmente le hace... Él mismo, obviamente, se está autoconvenciendo de que... Claro, el problema es cuando los espectadores lo ven cool. Cuando alguien decide, pues, llevar, pues eso, pues, una camiseta, ¿no? De Heisenberg y joder, qué máquina Don Draper. Claro, es decir... Pero claro, yo creo que ahí ya hay un problema, obviamente, de que sería mucho más profundo, ¿no? De media literacy, de entender que a veces pues nos tienen que poner eso, exactamente, nos tienen que poner con carteles exactamente cuál es la idea y decir, no, mira, que lo de Walter White está mal, pero es que está mal desde el primer capítulo, no es una cosa de que el personaje haya ido transitando de un lugar a otro. Aquí Rick está mal desde el primer capítulo. Es decir, el personaje Rick ya vemos que es un personaje inmoral desde el principio. Y precisamente este capítulo lo que nos viene, ya el segundo capítulo de la serie nos viene a decir, no, a ver, es que hay una inteligencia superior, pero es que también hay una decisión. Hay una decisión de cómo vas a usar esa inteligencia superior. Y existe más de una posibilidad de cómo usar esa inteligencia superior. No hay una correlación, ¿no? Entre inteligencia y ética, sino que son dos caminos que van en paralelo, no son dos caminos que vayan correlativos. Entonces, no a mayor inteligencia, mayor... Sí, obviamente aquí ya todo esto se podría encajar con todas las malinterpretaciones de toda la obra de Nietzsche cuando habla, ¿no? Del superhombre, ¿no? Y de todas estas ideas. Y yo mencionaba, ¿no? Antes 2001, precisamente como una película que siempre, ¿no? Que se le califica a Kubrick, ¿no? Como alguien pesimista y como alguien que, digamos, que tenía muy poca esperanza en el ser humano, ¿no? Mencionaba también Ice White Chat, que juega precisamente también una película que juega también con esta idea del sueño, ¿no? Y de la fantasía, ¿no? Tomarse a Ice White Chat de manera literal, pues obviamente no entender qué es lo que está haciendo Kubrick. Kubrick en 2001 pues nos habla de las evoluciones, ¿no? De cómo el ser humano va evolucionando. La idea deseable es que la evolución siempre es hacia el bien. La idea de la evolución es que siempre sea hacia un mundo mejor, ¿no? Hacia un lugar donde todos cada vez más seamos menos individualistas, en el sentido de que seamos más empáticos con el otro, ¿no? Con el que tenemos enfrente, y al final es la solución que propone el capítulo, que precisamente con esta inteligencia que tiene este perrito va a decidir dar un paso a un lado y obviamente no deshacerse de su inteligencia, porque ¿por qué tendría que sacrificarse? Es decir, el propio Snowball podría sacrificarse, digamos, y voluntariamente quitarse, ¿no? Quitarse el casco, pero obviamente sería un sacrificio que no solucionaría nada, y precisamente él quiere seguir disfrutando, ¿no? de su inteligencia, pero sin tener la necesidad de imponerse a los demás. Por eso, este episodio de Ricky Morty es el que siempre tendré en mi corazoncito, porque fue el primero, ya te lo dije antes. Es que la conclusión sea, la inteligencia es una herramienta, no un fin en sí mismo. Tú dices, bueno, poca ciencia ficción se atreve. Porque la ciencia ficción, por desgracia, se debe a sus lectores y a sus seguidores, y muchas, el 90% de las veces, la ciencia ficción, que se supone que es el género que te abre los ojos a otra realidad, lo que hace
el 90% de la cultura popular, que es decirte exactamente lo que quieres oír. En la ciencia ficción como asusta viejas, ¿no? Que es un poco como... siempre ponemos, ¿no?, a Black Mirror como ejemplo de precisamente de esa ciencia ficción como asusta vieja, de uff, qué mal está el mundo, y siempre esa idea, digamos, pesimista, ¿no? Y aquí digamos, lo bonito es que precisamente que acaba bien, ¿no? Que esta idea de dotar de inteligencia a este animal que nos consigue superar, precisamente el fondo es positivo porque lo que nos está enseñando es que, oye, pues si tienes la suerte de ser más inteligente, úsalo para el bien y no para el mal. Que es una conclusión súper sencillita, pero tan poco habitual. Sí. Es lo grande de este episodio. Por eso, cuando termina este episodio, lo que recuerdo es, esta serie vale la pena. Esta serie sabe lo que es la ciencia ficción. Como tú, si no quieres añadir nada más, bueno, ya hemos hablado muchísimo de inteligencia. Yo quería añadir un comentario sobre Watchmen, pero luego me he dado cuenta que probablemente la gente no haya visto la serie de televisión, pero que tiene el mismo final. Sí, claro. Llega un punto en que el ser inteligente se da cuenta de que no sabe usar su inteligencia. De que se tiene que transmitir esa inteligencia a alguien que tenga la empatía y la capacidad humana de usarla. Que es exactamente este mismo final. Menos mal que de vez en cuando hay algo así. Menos mal. Bueno, Paco, pues nos vemos en el tercer episodio. Nos vemos en el tercer episodio. Venga, Chao. Un saludo.